Muchas bendiciones. Les saluda Oscar Guisado del Ministerio Internacional Activando Fe, tu nueva familia. Para volvernos a reencontrar y hablar acerca de este tema que estamos llevando semana tras semana y de esta serie a través del alma. Y el tema que hoy tocaremos será nuestra voluntad. Así que hoy estamos listos para conectarnos y para darle gracias a Dios por todo lo que tendremos, y a través de la luz de las Escrituras nos daremos cuenta cómo el Señor estará formándonos y restaurando todo aquello que se devaluó y todo aquello que se perdió en el camino. Así que hoy te invito para poder estar juntos a través de este enlace. Bien, hoy tocaremos en esta serie del alma el tema la voluntad. Y qué interesante es poder estar aquí reunidos, porque a través de la palabra nos daremos cuenta el significado de la voluntad del ser humano. Cuando nosotros llegamos a Jesucristo, nos damos cuenta que tenemos un valor para decidir. Recordemos que Dios nos ha dado el consejo para que nosotros comencemos a caminar. Pero, ¿qué significa la voluntad? ¿Por qué es necesario hablar de la voluntad? Cuando nosotros hablamos de la voluntad, estamos hablando también del libre albedrío, el motivo del poder decidir, la característica del ser humano para poder decidir. Diga conmigo, el poder decidir. Entonces, cuando nosotros hablamos de la voluntad del hombre, estamos hablando del libre albedrío que tiene cada ser humano para poder decidir. ¿Cómo hoy decide la familia? ¿Cómo hoy decide usted? ¿Cómo hoy decide la iglesia? ¿O hay alguien que está decidiendo por usted? Todas estas preguntas iremos desarrollando a través de este tema, la voluntad. Ahora veremos cómo a través del Evangelio el Señor pone una decisión firme sobre los creyentes. Y quiero que vayamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Y nos vamos a enfocar de cómo Dios manda a decidir o le da una decisión al ser humano para que tome cuentas sobre la vida y sobre la muerte. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 dice esto: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Cuando Dios trae este mensaje para nosotros, dice que Él maneja un consejo para el ser humano. Recordemos que en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20 en adelante, Dios nos muestra que Jesucristo está a la puerta de cada uno de nosotros, para que a través de nuestra propia voluntad Él pueda ingresar y hacer una morada con nosotros. En Deuteronomio capítulo 30 nos muestra que Dios está poniendo al cielo y a la tierra como testigos, está poniendo su creación como testigos para que nosotros tomemos una decisión por quién deseamos escoger, por qué camino deseamos ir. Y hoy es el tema que el Señor ha traído sobre nosotros, el poder de la voluntad. En este punto número 1 estaremos hablando qué es la voluntad. Cuando nosotros estamos hablando de la voluntad, nos referimos a la forma de decidir que tiene el ser humano, a la capacidad humana para poder decidir. ¿Es importante el poder decidir? Claro que sí. Muchos hombres de la Biblia, solo por una decisión, cambiaron la historia de la tierra. Y es que Dios va delante de nosotros, porque hoy Él ha formado en nosotros un libre albedrío. Cuando nosotros hablamos de voluntad, estamos hablando de la capacidad que tiene el ser humano para poder tomar decisiones, bien sean correctas o bien sean incorrectas. Pero el sinónimo de voluntad es también libre albedrío o decisión. Libre albedrío o decisión. ¿Para qué sirve
la voluntad? La voluntad sirve para que nosotros aprendamos a desarrollar nuestro carácter o para que nuestros hijos aprendan a desarrollar su carácter o su personalidad y tomar referencia cuando nosotros hacemos nuestra vida diaria y tenemos que optar por el bien o por el mal, y estos principios o estos valores que han sido formados desde nuestra niñez en nosotros van a aflorar juntamente con nuestras decisiones. En este punto número 2 estaremos hablando del libre albedrío. ¿Qué significa el libre albedrío? El libre albedrío es la potestad del ser humano para tomar decisiones. Es la libertad que nosotros tenemos como seres humanos. Y esto es importante porque sin poder estar sujetos, ni tener precisiones, ni limitaciones, ni predeterminación divina, el ser humano tiene la capacidad de poder decidir. Y esto es importante porque ni las cosas malas ni las cosas buenas, el ser humano tiene la probabilidad y tiene los principios y tiene los valores innatos de poder decidir. Recuerda que cuando Dios nos hizo a su imagen y semejanza, Él nos dio a nosotros el poder decidir, el poder para decidir, como Él también lo tiene. La Biblia dice que cuando Él levanta su mano para hacer algo, no hay quien lo detenga. Yo no sé si a usted le pasó, pero muchas veces nosotros tenemos la opción de poder decidir, de poder amar, de poder perdonar, de poder airarnos, de poder ir a la iglesia, ir a la congregación, de poder honrar o deshonrar, de poder asistir o no poder estar. Y quizás nosotros no tenemos influencia de nada. Y es por eso que cuando nosotros hablamos del libre albedrío, estamos hablando de lo que Dios nos otorgó a nosotros para poder decidir. Y cuando Él lo hace, lo ha hecho para que nosotros también tengamos esa manera de amar y esa manera de avanzar en nuestras vidas. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 17 dice esto: por lo cual, si hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Cuando nosotros hacemos algo de buena voluntad o hacemos algo con nuestra propia decisión, nosotros nos regimos por nuestros valores. La Biblia dice: instruye al niño y aun cuando él sea grande no se apartará. Instruye al niño desde pequeño y cuando él sea grande no se apartará. Usted ha formado un carácter cuando usted ha sido niño. Usted se formó a través de los primeros años de vida y cuando ya usted tuvo 8 años, su característica ya estuvo formada. Hay alguien que ya lo puede determinar a usted cómo es. Pero cuando nosotros venimos a Jesús, Dios dice que es necesario que tengamos un corazón como de niño. Y cuando me refiero a tener un corazón como de niño, estamos hablando de un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Para que nosotros aprendamos a decidir, ya no como una vida antigua, ya no con los celos antiguos, ya no con las infidelidades antiguas, sino ahora en un nuevo tiempo. Porque Dios ha venido a ser parte de nuestras vidas. Cuando usted le abrió su corazón a Jesucristo, Él ingresó a usted por su propia voluntad. No sé cuánto me están entendiendo aquí. Él ingresó a tu corazón, a tu morada, a tu cuerpo, por tu propia voluntad. Y Él comenzó a iluminar todo lo que estaba oscuro. Por eso es que ahora presentamos una buena decisión para nuestras vidas, para nuestra familia, y el mundo está viendo cambios en usted y usted se vuelve un portador de luz a las ciudades donde usted va. Es por eso que hoy hemos decidido nosotros abrirle el corazón a Dios y formarnos de una manera diferente,
teniendo tutores, teniendo los líderes, los padres espirituales que el Señor ha enviado a esta tierra para que usted entre en una formación correcta de los frutos correctos y así no pueda ser perjudicado su libre albedrío. Porque así como Dios Padre está trayendo su consejo a través de la palabra de Dios, el enemigo también busca traer un consejo para ti a través de amistades, a través de lo que usted puede percibir o debilidades que usted haya tenido en su interior. Por eso es importante que cuando hablamos de libre albedrío, estamos hablando de la potestad que tiene el ser humano sin ser influenciado por nadie, el poder de decidir. El poder de decidir. Cuando hablamos del libre albedrío, estamos hablando del poder que tenemos para decidir. Dios nos hizo a su imagen y semejanza y Él nos entregó esa manera o esa voluntad para decidir. Recordemos que hace un momento hemos hablado de las características que debemos de tener en nuestro desarrollo. Cuando somos niños agarramos un carácter y vamos evolucionándolo en nuestro día a día. Pero cuando hablamos de libre albedrío en el tiempo de Cristo, cuando nosotros ya recibimos a Jesús, nos damos cuenta de que Dios ha entregado a nosotros este poder para decidir. Entonces hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, más poderosa que la electricidad y más poderosa que la energía atómica, y esta es la voluntad, el poder para decidir. Recuerde que en el libro de Proverbios, quiero dar lectura con usted, capítulo 18, versículo 21, Dios desenlaza y trae un misterio importantísimo que nunca cesó, nunca acabó, sino que esto viene siendo por los siglos de los siglos. Cuando hablamos de Proverbios, capítulo 18, versículo 21, que vamos a dar lectura, nos habla de un poder que tenemos nosotros en cuanto a la vida y en cuanto a la muerte. Veamos. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama, el que ama esto, el que ama confesar cosas que cambiarán su destino, comenzará a recibir de esos frutos. Es por eso que Dios nos llamó a nosotros a que la tierra comience a abrirse para los hijos de Dios. Si usted hoy ve este tema por primera vez, hoy yo lo motivo a que usted pueda abrir su corazón y entender el valor, la característica fundamental por el cual el Padre escribió este consejo de la palabra de Dios para que nosotros vivamos y todo lo bueno que confesemos tenga el poder de traer vida a lo que estaba muerto. Cuando Dios hizo al hombre en el Edén, Dios le dijo en Génesis capítulo 2, versículo 17, que había un árbol en el huerto del Edén. Se encontraba un árbol de la ciencia del bien y del mal. A pesar de que Dios Padre le dijo al ser humano, de todo el huerto comerás, pero de este árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, el hombre tocó ese árbol y la muerte llegó a él, ya que Dios Padre le había dicho que si él lo hacía, la muerte vendría a su camino. Cuando nosotros tocamos estos temas, estamos hablando del pie de la desobediencia. Pero nos damos cuenta que la ciencia para el ser humano del bien y del mal estaban en ese árbol que esos frutos sostenían del bien y del mal. El ser humano fue contaminado por esta serpiente astuta que representa el mal o representa a Satanás. Cuando esta serpiente se acercó a Eva, esta serpiente le trajo un consejo a Eva, y por este consejo Eva tomó una decisión. Si Dios Padre le había dicho que ella no lo haga y ella tomó la decisión, nos damos cuenta que el responsable Adán
tuvo una consecuencia a través de esto. El apóstol Pablo dice: aún tengo temor que sus sentidos sean envanecidos, por cuanto la serpiente astuta haya cegado lo que hoy pueda ser tu propia decisión. La vida y la muerte están delante de ti, y el que ama comerá de esos frutos. Así que cuando nosotros nos referimos al poder de la voluntad, estamos hablando desde dónde nosotros vamos a dirigir nuestros caminos, desde dónde está nuestra confianza, desde dónde nosotros hemos comenzado a vivir. Así que vamos a pasar al punto número 3 y yo quiero que se quede conectado con nosotros. Estaremos hablando ahora del punto número 3. La fuerza no viene de la capacidad corporal, sino de la voluntad del alma. La fuerza no viene de la capacidad corporal, sino de la voluntad del alma. Recuerde que cuando nosotros hablamos del alma del ser humano, estamos hablando de la composición de 3 cosas en el alma. Estamos hablando de las emociones, del intelecto, y estamos hablando de la capacidad de la voluntad del ser humano para poder decidir. Satanás ha buscado querer encerrar esto, querer encarcelar esto a través de los sentimientos de usted, a través de su intelecto y a través de sus decisiones. Es por eso que hoy nosotros vamos a ver en este punto número 3 cómo o de qué manera está compuesta la voluntad. La voluntad es la capacidad del ser humano para poder decidir. Es la capacidad que usted tiene cuando usted va a tomar una decisión. Cuando usted está en el camino, cuando usted va a ayudar a alguien, cuando usted está trabajando, usted quiere ayudar a los demás, cuando usted cierra su corazón para amar, usted tiene una decisión. ¿Estamos aquí? Pero, ¿de qué manera está compuesta la voluntad? ¿Hay algo más que autoriza la voluntad? ¿Hay algo más de donde se agarra la voluntad? Y eso de donde se agarra la voluntad es el carácter del ser humano. Es el carácter del ser humano. ¿Y qué es el carácter del ser humano? Es la naturaleza propia que usted tiene. El carácter es la naturaleza propia que usted tiene. Cuando usted decide algo, también lo hace con su carácter, con su personalidad. Por eso es que mucha gente que dice conocerte, pero otros quizás no te conocen, no sé, hay algo me dice ahí la iglesia. Entonces, cuando nosotros hablamos del poder para decidir, también lo estamos haciendo desde un lugar de nuestro carácter. Por eso hay mucha gente que es firme a la hora de tomar decisiones, y yo creo que estamos hablando de usted. No sé cuántos tienen gozo aquí, pero hay algo que se ha hecho con un llamado especial para que usted decida cosas mayores en su vida. Entonces, la composición o la organización o la estructura de esta voluntad para decidir es nuestro carácter. Y cuando hablamos de nuestro carácter, estamos hablando de la naturaleza propia con la cual usted se formó o viene a través de su ADN. Por eso es que cuando usted nació o cuando usted estaba en el mundo, para lo que hemos nacido de nuevo, usted se formó a través de un carácter, quizás violento, quizás pasivo, quizás un temperamento flemático, quizás un temperamento sanguíneo, y a través de eso su voluntad o su forma de decidir va compuesta o agarrada de esto. Entonces, cuando hablamos del carácter, hablamos de la composición también de este carácter, y es el llevar una energía dentro. Cuando nosotros hablamos de tener un carácter o desde donde sale nuestra voluntad, sale desde un lugar de energía de nuestro cuerpo, desde un lugar que hace que trabaje lo que sentimos hacer o decidir. Una energía que produce el cuerpo del ser humano para dirigirse a la forma correcta de actuar en cualquiera de sus decisiones. Cuando hablamos de la composición de la voluntad, estamos hablando desde el lugar donde nace nuestra voluntad. Y esta está agarrada del carácter
que es la naturaleza propia que tiene usted o el ser humano, la energía de donde nace esta voluntad, donde va a ser dirigida. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo, hoy nosotros necesitamos tener que aprender la cultura del reino de Dios. Cuando hablamos de la cultura estamos hablando de todo lo que ocurre ahí, los principios de ese lugar. Y nosotros empezamos a formar un carácter de reino. Diga conmigo, un carácter de reino. Cuando hablamos de un carácter de reino, estamos hablando de la energía que llevamos dentro para aprender a decidir cosas mayores por el reino de Dios. El reino de Dios es un gobierno donde Dios Padre encabeza todo esto. Y en el reino de los cielos es así. Pero en la tierra Dios le ha dado potestad a Jesucristo como cabeza de la iglesia. Y Él nos ha llamado a nosotros para formarnos con un carácter diferente. Hombres que puedan hacer que la tierra se abra a su favor. Hombres que puedan orar para que las naciones comiencen a florecer y abrir el entendimiento para que Cristo sea la luz de esas personas. Así también Dios nos llama para que nosotros comencemos a formar a otros con el carácter del reino. Entonces, la pregunta es, ¿usted se formó con los caracteres del reino? ¿Usted vive ahora con los frutos que el Espíritu Santo ha traído como bendición para los ciudadanos del reino de Dios? Si usted es un hijo de Dios, usted está siendo formado en obediencia, en lealtad y en sumisión delante de los demás. Esta es la postura que hoy tenemos nosotros los hijos de Dios, y es la bendición de tener un carácter de reino. Así que cuando nosotros hablamos de la composición de la voluntad, estamos hablando también del carácter o la personalidad que ha sido formada en usted. Cuando usted llega como un nuevo creyente a la congregación, usted necesita tomar decisiones. Mucha gente dice esto. Me hicieron muchas preguntas como, pastor, ¿por qué mi madre no cambia? Pastor, ¿por qué mi familia no cambia si ellos llegaron a Jesucristo? Y es que cuando nosotros llegamos a la congregación de los santos o a la iglesia, como usted la quiera llamar, o al lugar de la predicación, nuestro espíritu tiene una conexión con Dios, pero el alma es el lugar de mis decisiones. Y mientras el alma sea el lugar de mis decisiones, cuando nosotros llegamos al mensaje, Dios a través del poder del Espíritu Santo, que rompe yugos, que pudre yugos, que abre puertas, comienza a hacer o a darle el entendimiento correcto al ser humano para que éste tome una decisión por el consejo del Padre. Pero cuando nosotros salimos de ese lugar, estamos listos para volver a decidir como una vida antigua, ya que tenemos un libre albedrío. Salimos y vivimos una vida antigua como la de ayer. Pero cuando Dios forma nuestro carácter, estaremos listos para tomar decisiones que cambien el destino de nuestra vida. Una energía correcta para un tiempo correcto. Cuando éste es amalgamado con el Espíritu de Dios, ellos dos forman una secuencia y el fruto comienza a manifestarse y la gente comienza a entender tu personalidad. A esto se le llama el carácter del reino de Dios. En este punto número 4 estaremos hablando del poder de nuestro interior. El poder de nuestro interior. Y si hemos hablado que la voluntad es decidir con libertad y que el carácter es la naturaleza propia del ser humano, el cual está agarrada de la voluntad, y esta está compuesta por energía, fuerza y poder interior, estamos hablando también que hay algo que se forma en nuestro interior para determinar las cosas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en el libro de Job, capítulo 22, versículo 28, vamos a dar lectura lo que hoy Dios trae a través de esta palabra. Dice así: determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Y determinarás una cosa asimismo, y esta te será firme, entonces vendrá la luz. La pregunta es, nosotros
siempre tenemos que ser motivados para que nosotros podamos tomar decisiones? ¿Acaso la motivación de estos últimos tiempos podrá formar el carácter del cristiano o del hijo de Dios? Dios nos hace un llamado para darnos cuenta que dentro de ti, tu personalidad y tu carácter deben de ser formados en el reino de Dios. Porque cuando hablamos de la motivación, estamos hablando de la parte emocional de la persona. Dice, pastor, quizás yo me emocioné y tomé una decisión incorrecta. Pero cuando estamos hablando de la voluntad o de determinar las cosas por nuestro libre albedrío, que es el poder que Dios nos ha dado, nosotros vamos a destacar lo que tenemos dentro. No necesitamos solamente emocionar al pueblo, emocionar a la gente, sino que también haremos decidir a las personas por el carácter que ellos han sido formados. Entonces nos damos cuenta de algo importante, que nosotros tenemos que instruir al niño aún desde pequeño para que cuando él sea grande no se aparte de la ley de Dios. Y esto fue el motivo para que muchos hombres, para que muchos reyes, para que muchos gobernantes, para que muchas autoridades, madres de familia, pastores, líderes, hijos de Dios, tomen una determinación a la hora de decidir y el reino de Dios pueda avanzar con poder y autoridad. En este punto número 5 y el último punto, hablaremos de cómo sanar nuestro interior. La importancia de venir a la vida de Jesús es de poder permitirle a Él que Él sane nuestro corazón. Si nosotros bien tenemos un libre albedrío para decidir, lo mejor que hoy nosotros podemos hacer es abrir nuestro corazón para que el Señor con su sanidad se encargue de nuestro interior. Y así nuestras emociones, nuestro intelecto y nuestra voluntad puedan tomar decisiones para lo bueno de nuestros caminos. Y así nuestro espíritu pueda conectarse con Dios. El alma necesita ser sanada, el carácter y la personalidad restaurados. La palabra de Dios habla en el libro de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice esto: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual que no está en descomposición, sino la que nos va a ayudar a que nosotros podamos crecer, el desarrollar nuestro carácter. Es necesario que usted abra su corazón, es necesario que usted ponga un fin a este tiempo en el cual usted ha estado llevando una vida antigua, una vida como la que llevaba antes. El Señor está trayendo a través de esta serie del alma el poder sanar su interior, sanar su familia, sanar sus hijos, sanar su grey, aún el pueblo de Dios. Y es necesario que nosotros empecemos formando nuestro carácter para que así nuestras decisiones sean correctas en nuestros caminos. Pero cuando nosotros hemos hablado de nuestro interior, hemos hablado de una energía, una composición de fuerza, de electricidad y poder que tiene el ser humano. La Biblia habla algo importantísimo en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 17. Quiero que tome nota allí y dice así: para que habite Cristo en nuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Cuando usted ha decidido creer, Jesús ha venido a habitar en su morada, en su corazón. Y cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de la luz. Es importante que reconocer, aún cuando yo estaba en el mundo, mi vida estaba llena de tinieblas. Pero cuando yo llegué a Jesús, la luz de Dios comenzó a iluminarme. Y cuando la luz de Jesús comienza a iluminar, no solamente ilumina las emociones, el intelecto, sino también esa área del alma que es nuestra voluntad. Una voluntad para poder decidir, porque hoy sé que Cristo está en mí. La Biblia habla en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, y dice esto:
todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo lo ha hecho hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de nosotros. Hoy Cristo está en nosotros. Por cuanto Cristo esté en ti, hoy tus decisiones cambiarán. Las puertas se abrirán, porque hemos aprendido a determinar cosas desde un lugar no de la emoción, sino desde nuestro carácter, desde nuestra personalidad. Entonces, a la hora de decidir, nuestra vida cambiará. Las cosas cambiarán, tendrá un efecto diferente, porque fuiste formado en el reino de Dios. Ahora tú llevas el carácter del reino de Dios. Como un niño recién nacido, empezaste a tomar la leche, que es la palabra de Dios, para que tú puedas o aprendas a decidir con poder y autoridad. Hoy Dios necesita sanar tu interior en esta última parte de este tema acerca de la voluntad. Yo quiero invitarte a que tú abras tu corazón. Quizás viviste una vida de dolencias, quizás te hiciste muchas preguntas, estuviste a punto de dejar tu ministerio, quizás tu familia, abandonar tu esposo, abandonar tu generación, pero hoy Dios te dice: es necesario que vuelvas a nacer de nuevo, que comiences a abrirme tu corazón para poder entrar en ti, ya que hoy nosotros sostenemos una voluntad. La vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que ama esto dice que degustará de esos frutos. Asimismo determinarás una cosa y esta te será firme, entonces la luz reflejará sobre tus caminos. Dios te ha llamado para que tomes decisiones y cambies tu ciudad, cambies tus hijos, para que tú comiences a formar a esos hombres, a esas mujeres para un próximo nivel, para que ellos también vean de que Cristo está vivo en el corazón de ellos. Yo te invito a cerrar tus ojos, cierra tus ojos y comienza a orar. Levanta tus manos. Padre, comienza a orar ahora, Señor, para que tú traigas sanidad, Señor, en el medio, Señor, de la voluntad de tus hijos, para que esa alma sea sanada, sean rescatados de esos lugares, Señor, de oscuridad, de esos lugares de tinieblas. Aún desde su niñez, Señor, los mandaron a morir, Señor, tomaron sus almas, Padre Santo, pero ahora en el nombre de Jesucristo los mando a que resuciten de ese lugar, los mando a que salgan de ese lugar, a que la venda de sus ojos comience a caer, para que la luz del Evangelio de Cristo resplandezca en ellos y así sean formados para un nuevo tiempo. Ahora comienza a confesar todo lo que te tuvo oculto, todo lo que te tuvo en pecado. Comienza a confesar en tu interior. Toma este tiempo para que Dios entre en ti con tu propia voluntad y dile: Señor, yo reconozco que quizás he menguado, pero no de la forma correcta. Ahora necesito tomar esta leche no adulterada de tu palabra para que me traiga sanidad a mis caminos. Hoy necesito entender, Señor, con qué gracia voy a determinar las cosas para mi vida, para mi familia. Señor, quizás los médicos nos mandaron a morir, pero tú tienes la última palabra, Señor, porque hay algo en mi carácter interior que me dice: no moriré, sino que viviré. Hay algo en mi interior, hay una fuerza. El Espíritu de Dios ha venido desde lo alto, ha comenzado a entrar en mi interior para darme la capacidad de determinar cosas por el reino de Dios, por mi vida. Y este sea el tiempo en que hoy tu generación comience a soñar sueños, para que hoy tu generación comience con poder de cosas distintas a Dios, para que tú vayas por esos caminos donde nadie fue. Ahora seas sanado, ahora venga esa sanidad, venga esa sanidad, viene esa sanidad a todos aquellos corazones que hoy forman un arrepentimiento en sus vidas. Ahora sanas para siempre. Ahora el alma comienza a sanarse en el nombre de Jesús de Nazaret, para que hoy puedas aprender a tomar decisiones. Dios te invita a que tú vuelvas a sus caminos, iglesia. Dios te invita a que hoy tu familia le abra la puerta de su corazón al Señor, y el Señor comience a prepararte para hacer tiempos nuevos.
tiempos diferentes para la gloria de Dios. Gracias, Padre, por este tiempo necesario para la iglesia de Cristo, este tiempo necesario para hombres y mujeres que se alejaron de ti, Señor, por causa de la maldad de los hombres que no, Señor, formaron su carácter y que quizás están dentro del reino de Dios. Ayúdanos, Padre, en ti, Señor, está nuestra recompensa. Gracias por lo que vas a hacer, Señor, en tu nombre sea hecho. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hemos llegado a la parte final y creo que hoy todos nosotros hemos entendido lo que Dios quiere hacer con nosotros. El Señor quiere traer un tiempo de reflexión para tus hijos, para tu casa. Un tiempo de reflexión para que tú, como obrero, como hijo de Dios, puedas tomar la vida de una manera diferente. El Señor está a nuestro favor. El Señor quiere traernos para una vida diferente. El Señor quiere mostrarnos la tierra que fluye leche y miel. Quizás estuviste mucho tiempo en esa tierra, pero aún no te diste cuenta del valor que tiene. Dios formó el carácter de Israel para comenzar a tomar posesión de esos lugares donde habían gigantes. Dios tiene un legado para ti, tú que me oyes en este lugar, tú que me oyes a través de este enlace, de este medio, que tú puedas levantarte en el nombre de Jesús, que tú puedas hacer una vida distinta, en una formación del reino de Dios, y así el Señor pueda también traer su victoria delante de ti. Les habló Oscar Guisado, pastor del Ministerio Cristiano Internacional Activando Fe, tu nueva familia. Muchas bendiciones.